¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Bolsa MX. Vamos a comenzar con un video, el especial del 2020, en una breve presentación donde están los gráficos e imágenes más representativas de este año tan difícil. Este año 2020 marcado por una pandemia, una gran crisis como no se veía desde la gran recesión, incluso desde la Gran Depresión en 1929 en Estados Unidos. Un año muy complicado para operar en bolsa. Ya saben que este año y desde el año pasado no se está operando por fundamentales. El mercado muy técnico, muy a las respuestas a golpe de tweet de Donald Trump, a los estímulos por parte de la Fed, a los estímulos y optimismo de acuerdos comerciales, de vacunas. Y el año 2020 pues no tuvo precedentes. Aquí vamos a tratar de mostrar lo más relevante que hubo en este 2020, que fueron muchísimas cosas. Espero que no se alargue demasiado el video. Creo que son como 20 diapositivas. Y en la cuenta de Twitter de Bolsa MX colgué un hilo bastante amplio con igual muchas imágenes y muchos gráficos que nos marcaron en este 2020. Vamos a comenzar con este especial y arrancamos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @bolsa MX. El año comenzó bien con las acciones que continuaron con su racha alcista. El SP 500, recuerden que obtuvo un rendimiento de más del 30% y el Nasdaq cerca del 40% en el año 2019. Y en las primeras semanas de enero siguieron las subidas, cerca de un 3% en las primeras semanas. Todo parecía que el mercado alcista más largo de la historia todavía se iba a alargar bastante. Incluso desde mes de octubre, como lo he mencionado en otro video, cuando nos atrapó el, el lado alcista con la crisis de repos, que nosotros estábamos cortos, pues todavía se prolongó mucho más allá. En enero cerramos la posición perdiendo dinero, lo cual, como pueden ver, en estas primeras semanas de enero siguió subiendo y pues ya creímos que iba a seguir el mercado alcista. Pueden ver el gráfico, cómo se ha alargado más de 10 años y esta corrección o mercado bajista muy rápido que ha dado en febrero-marzo, muchos incluso lo tachan de que simplemente es una corrección y que sigue el mercado alcista todavía. Entonces, el más largo, más no el más productivo en cuanto a rendimiento, ¿eh? Ojo con eso, porque ha habido periodos donde más rendimiento ha habido que en este periodo que tenemos. Todavía el COVID no llegaba y Tesla, como recuerdan, también había estado subiendo más del 100% en el 2019 y tuvo su mejor mes en la historia. La acción ganó un 55% cuando reportó, y ahí fue cuando lo he platicado en el video anterior, cuando cerramos la posición, ¿no? Ganó la acción un 55% y cerró un nuevo máximo histórico mensual. Aquí pueden ver el gráfico. Obviamente se ve así porque hicieron el split, ¿no? Como veremos más adelante, en otro momento 2020. Pero algo se estaba haciendo ahí en Asia. Se empezaba a mencionar algo de un virus ya a finales de enero. Lo recuerdo muy bien que estábamos discutiendo si aguantábamos los cortos que traíamos o cerrábamos porque se veía que todavía podía aumentar un poco más. Y se mencionaba algo de una gripa y un murciélago en China, en Wuhan, pero realmente pues nadie le prestaba atención, todos seguían máximos y máximos y medio caía, pero volvía a subir. Entonces nadie sabía lo que iba a pasar tan repentinamente, que iba a cambiar nuestro estilo de vida, iba a cambiar para siempre. Realmente eso que pasó posteriormente, yo creo que a todos nos marcó. Incluso pueden ver aquí cómo el número de visitantes que llegaban a Hong Kong se redujo a cero. Ya
estaba cerrado completamente. Pero en otras partes del mundo no se prestaba atención. Incluso aquí en México tardó bastante el presidente, así como su comité, el señor Gatel, en dar pie a esta pandemia. Yo recuerdo que, no sé si febrero o marzo, mencionaba que la pandemia pues no iba a afectar mucho a México, ¿no? Que prácticamente era de Asia el problema. La OMS también mencionaba que no había una pandemia mundial, que principalmente era hacia Asia, y eso tardó a que el mundo empezara a actuar para poderse poner a salvo de esto. A la par, Virgin Galactic iba como un cohete, despegó prácticamente y subía el mes de un 17 y 15 dólares que costaba la acción hasta un 42 máximo histórico, y a partir de ahí, bueno, empezó a caer, llegó a caer hasta cerca de 9 dólares, y ahorita ya ha recuperado algo, pero bueno, también esta acción estuvo bastante fuerte en cuanto a caídas y recuperación. El COVID empezó a llegar. Empezó a llegar el COVID, los mercados empezaron a bajar a partir de la segunda semana de febrero. El Dow Jones estaba muy cerca de 30,000. Como vamos a ver ahorita, había varias portadas del Dow Jones en 30,000 de Barron's, donde ya lo estaban celebrando, ya saben, la típica gorrita también, y todo era euforia, todo era toro. La venta se intensificó a medida que ya avanzábamos hacia marzo, y de repente se cierra en el parque de Nueva York, cerrando el piso el día 23, pero ese mismo día toca fondo porque sale Powell a decir que van a empezar a tomar medidas. Con esto, previamente antes de que saliera Powell, empezaron a bajar las tasas en Estados Unidos, y no importaba que bajaran las tasas, el mercado seguía cayendo y amanecíamos con los futuros parados en -5, -7 cuando es en sesión abierta. Ahorita ya los alargaron, ya es -7. Y hubo un día donde yo lo vi y dije, güey, nunca había visto en mi vida esto. -10 y hasta -12% los índices en todo el mundo. Realmente fue algo impresionante. Yo nunca lo había visto, pues no me tocó operar en el 2008. Y no saben lo que se siente estar en esa situación donde pues traíamos cortos y bien cargados de cortos, y de repente el mercado se pega un tirón de más de un 30%, y tú no estás ganando dinero. Tu análisis estuvo correcto, pero no ganaste dinero. Y realmente, pues, bueno, ya tampoco entré a comprar. Nos dimos una pausa y nada más veíamos cómo se desplomaba el mercado. Por otra parte, el COVID obligó a los gobiernos de todo el mundo a imponer duras medidas de bloqueo. Es decir, pero después de cuánto, esto ya es marzo, y cuando estábamos viendo el otro gráfico era finales de enero, inicios de febrero. Cerraron escuelas, lugares de trabajo. Tan solo entre el 19 de febrero y el 23 de marzo, como les decía, el SP llegó a perder más de un 34%. Incluso, por ejemplo, Italia o Brasil llegaron a perder más de un 40%. Es sorprendente realmente, pero ¿saben qué? Es más sorprendente que Brasil al día de ayer acaba de hacer máximos históricos en 119,000 puntos. Eso es más sorprendente. La economía en todo el mundo se paró. Eso es un hecho. No había negocios abiertos, muchas pymes iban a cerrar, muchos restaurantes cerraron, muchas personas se quedaron sin empleo, caída de los PIB en todo el mundo. No, o sea, fue sorprendente todo esto que estaba pasando entre febrero y marzo. Pero ¿qué creen? En México seguían diciendo que no pasaba nada. Fue hasta abril cuando empezaron a tomar medidas, y eso, pocas medidas.
Pero vean cuántos meses ya pasaron desde que esto estaba cerrado ya. Finales de enero, inicios de febrero. Y en México decían que todavía saliéramos. El presidente, tanto en Brasil como en México y Reino Unido, tomaron medidas muy, muy débiles y obviamente pues fuimos los países más afectados a nivel mundial por este COVID. Obviamente habrá personas que no estén de acuerdo, pero los datos ahí están. No se miente, la OMS lo ha dicho, hay otros datos de algunas otras instituciones. Nos basamos en Bloomberg, Financial y algunos otros gestores de fondos en estos gráficos. Entonces, podrán no estar de acuerdo y tener su candidato favorito y que sean de izquierda o de derecha, pero la realidad es de que fue una mala gestión de esta pandemia. Y ya lo dejamos ahí porque tendremos que hacer un especial directamente de todas las repercusiones que hizo el presidente, el gobierno hacia la economía de México y cómo ha afectado. Realmente me enoja. Pero bueno, ya llegando a marzo, el 31 de marzo, cuando Europa todavía estaba completamente bloqueada, junto con Estados Unidos, estaban a la mitad de la ola de COVID. Recuerden que después hubo más repuntes y, en todos los países, igual México. China informaba que tenía crecimiento, tuvo un PMI de fabricación superior al 50, pues ellos ya estaban saliendo de, de la peor crisis que les tocó vivir con las medidas tan fuertes que hicieron. Me tocó ver un video donde hacían según hospitales, no sé si era fake o no, pero hacían según un hospital en tiempo récord. A la par, en nuestro país decían que no era necesario hacer hospitales especiales y después ya más avanzada la pandemia pusieron unos hospitales especiales para COVID, ¿no? Realmente impresionante lo de China. Y súmale todavía a este 2020 esta maravilla. Nunca nadie lo había visto y es un honor, un orgullo poderlo ver. Obviamente quien estuvo adentro pues no les fue tan bien realmente. Nosotros este sí lo llegamos a operar y realmente créanme que cuando llegó a cero perdí dinero porque en cero dije, aquí sube, pues ya vale cero, o sea, ya vale $1 el futuro el barril de petróleo del siguiente mes. Dije, aquí. Y de repente veo que se va a menos $40 y yo me quedo así de, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Realmente pues muy, muy sorprendente. Llegamos a abril. ¿Quién hubiera pensado que los futuros del crudo podrían volverse negativos? Lo pueden ver aquí en el gráfico. Los precios del WTI fueron negativos por primera vez en la historia, cotizando entre 0 y menos $40 por barril. En Interactive Brokers no se reflejaba ese precio y muchos también estaban perdiendo dinero. No, no, no. Ya la situación de por qué se dio, ya lo hemos platicado. Hicimos un especial hablando de por qué se dio esta situación, que nunca se había dado. Y es que pues nadie quería recibir los barriles, perdón. Mientras tanto, las previsiones de crecimiento económico se estaban ajustando rápidamente a la baja. Conforme iba avanzando la pandemia, pues las previsiones iban reduciéndolas más y más y más y más, y que iban a crecer al menos 13, luego al menos 10, perdón, al menos 10, luego al menos 13, luego al menos 15. Total que, bueno, en este caso el Reino Unido quedó en el menos 11%. Gráfico de Bloomberg. A continuación ya llegamos a mayo. Todo eso llegó en el primer trimestre, ¿no? Hasta abril. Hasta abril llegó. Sin contar la explosión de Beirut, si ustedes recordarán. Ya entrado mayo, pues donde el Nasdaq cerró en un nuevo máximo histórico mensual. Ganó un 15% siendo su mejor mes desde octubre del 2002. Y aquí no aplicó el famoso dicho de vende en mayo y vámonos. A partir de aquí empezó una euforia tan,
tan, no sé cómo nombrarla, pero todos querían renta variable, o todos los Robin Hood, menos los gestores todavía estaban dudosos, creían que iba a seguir cayendo, lo cual no pasó. Y aquellos que empezaron a comprar casi en los mínimos de marzo, pues ya en finales de abril, inicios de mayo, ya había tenido un 50% de ganancia, sin contar el Russell 2000, que a fecha, hoy diciembre, ha revalorizado un 100% desde los mínimos. Recuerdo verlo en 900 y cacho, el índice, y ahorita llegó más de 2000 puntos. ¿Y cuál fue la razón de esta subida tan importante? Pues no hubo otra más que estímulos, el mayor estímulo fiscal monetario en conjunto con muchos países, obviamente menos México, desde la Segunda Guerra Mundial. Vean nada más la Fed y todos los bancos metiendo estímulo fiscal. Obviamente aquí en México nos dieron préstamos de 25,000 pesos sin pagarlos, pero no todos alcanzaron. Y obviamente con eso no iba a sobrevivir una pyme. Pero bueno, eso ya, como he dicho, es otra historia. Vámonos a junio, segundo trimestre. Los inversores estaban buscando el siguiente Tesla. Y el siguiente Tesla era Nikola Motors, que tuvo por ahí un convenio con General, lo cual después se cayó. Y tuvo el mejor mes de su historia, aumentando un 135% solamente ese mes. Lo cual ahorita ha bajado más de un 83% desde el cierre del 9 de junio. Y pueden ver aquí el gráfico. Todo lo que sube o sube muy orbitante tiene que bajar. Yo recuerdo que Nicola iba a reportar y, güey, ni siquiera tenía un producto. Yo decía, ¿qué va a reportar si ni siquiera ha vendido nada? Y solamente eran previsiones. Pues ya ven, el tiempo da la razón. Obviamente no pasa con todas. Tesla, tenemos ahí una historia pendiente, pero ya hicimos las paces. Posteriormente, sigamos con junio. El Nasdaq alcanzó un nuevo récord histórico el 8 de junio a las 10,000 unidades. Vean el gráfico, después de llegar cerca de los 6,000 puntos, el Nasdaq subió a 10,000 puntos. Todo esto tuvo implicaciones de acciones como Zoom, como esta otra, Pelotón. Realmente ellos estuvieron subiendo bastante, muchas tecnológicas que, que no requerían o no necesitaban que su clientela saliera de casa. Amazon, Alibaba, Baidu, Pinduoduo, NIO empezaron a subir en demasía sus acciones. NIO subió de $3 hasta $50 a día de hoy. Bueno, ahorita cotiza como 40 y tantos, ¿no? Pero bueno, llegó a máximos de 50. Las acciones nunca habían sido tan atractivas en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos desde la década de 1940. Recuerden, esto fue en julio y también empezó el ruido de las SPAC. Ya a mitad de años empezaban a decir que las SPAC, y pues yo la verdad no los conocía, no sabía ni de qué me estaban hablando, tuve que investigar qué eran, y desde aquí empezó toda la euforia. Apple y Tesla dividieron sus acciones en el mes de agosto. Apple de Estados Unidos dividió 4-1, mientras que Tesla dividió 5-1. Pueden ver los gráficos al día de hoy, así actualizados. Tesla debería estar cotizando cerca de $3,000 sin el split. Al momento de hacerlo me parece que andaba entre 1,800 y $2,000. Llegó como les mencionaba, había rally de acciones de tecnología y pues vean la exuberancia. Todo esto comenzó, como les decía, a surgir después del verano, después de medio año.
Esto ya era finales de agosto, septiembre, y el desempeño de las grandes empresas de tecnología siguió siendo espectacular, lo suficiente para que empezaran a etiquetar este rally de acciones como la manía de la última década. Todavía pues tenemos que ver si está, vean como todo lo que sube tiene que bajar tarde o temprano. Vamos a ver si el tiempo da la razón. Obviamente no estoy diciendo que se pongan cortos, pero vean los gráficos anteriores con las manías de antes. Y yo creo que este gráfico también le hizo falta Bitcoin. Digo, no fue de la última década, fue de los últimos 3 años, 4 años, pero también lo podríamos haber incluido. El rendimiento de los bonos corporativos se hundió a mínimos históricos y se sigue hundiendo a mínimos históricos. Este gráfico es de septiembre. Y también en septiembre querían prohibir TikTok. Recuerden que Donald Trump había dicho y bla, bla, bla. Hay un video también hablando de eso en nuestro canal, sobre lo de TikTok. Y a la fecha pues sigo esperando a ver cuál es la resolución, porque ya nunca quedaron en nada y ya no volvieron a sacar el tema. Después ya vino las elecciones, perdió y ya de ahí ya no se ha dicho nada más. En octubre ya vamos a la recta final. Las acciones de las redes sociales se dispararon después de todo esto del rollo de TikTok. El ETF de las redes sociales, miren cómo subió desde, bueno, incluso desde este año. Empezó valiendo cerca de $35 y ya casi se ha duplicado. Desde mínimos de marzo, bueno, ya se duplicó. Noviembre, ya estamos llegando a la recta final de noviembre. El Dow finalmente termina por arriba de 30,000 en cierres y en menos de 9 meses el Dow Jones cayó de cerca de 30,000 puntos a 18,500 puntos y se recuperó después a máximos históricos. Todo esto ya en noviembre, a la par de una vacuna de las elecciones de Estados Unidos, que prácticamente quien ganara iba a subir al mercado. Obviamente la Fed seguía inyectando dinerito, llegó la euforia de la vacuna, eh, llegó las elecciones, ganó Biden, Trump hizo berrinche, el Eurostox subió más de un 7%, el IBEX subía más de un 8%, 9%. Vean los futuros, los índices en Estados Unidos subiendo también muy fuertemente. El Russell empezaba la manía de las medianas empresas, subiendo más de un 7%. Miren que ahí cotizaba en 1,758 puntos, donde llegó a más de 2,020 puntos posteriormente hace unos días. Noviembre del 2020 será recordado por ser el mejor noviembre de la historia para las acciones y el mejor desempeño del mercado de acciones en un mes desde 1987. 2020 fue un buen año para los mercados al final de cuentas. Diciembre donde Bitcoin estalló, máximos históricos, sube más del 40% en este mes, superó su máximo histórico anterior de 2017 para alcanzar hoy 30 de diciembre, $29,000 por Bitcoin. Eh, Tengo compañeros que me parece que ya se hicieron millonarios por segunda vez, porque la primera vez fue cuando compraron en 1,000, después subió a 20,000 y después volvieron a comprar en 3,000 y volvió a subir a 30,000 casi. Y para terminar, más bien ir terminando, esta tabla de Charlie Vilello, el SP 500 subió o está subiendo más del 14% en lo que va del año y el Nasdaq otra vez, igual que el 2019, está subiendo más de un 40%. El oro, con todo lo que se dice de la presión inflacionista que puede generar la Fed, ha subido un 23%. Y pueden ver aquí la tabla de rendimientos, como el Bitcoin ha sido el que más ha rentado en la última década. Vean esta cifra es exorbitante realmente. El Nasdaq 512% en la última década, el año anterior 40% y este año 40% nuevamente.
Solamente el 2018 fue un año malo, exacto, cayó menos 0.1%. Y ya parecía que había crisis. Recuerdo el 2018 intentaron subir tasas y todos saltaron. Y ven, nada más cayó menos 0.1%. Por su parte, el SP ahorita sube un 15%, ha rendido en la década la mitad del rendimiento y en el 2019 ganó un 30%. El oro, el año anterior ganó casi un 20%, este está ganando un 20% y en la década ha ganado casi un 20%. ¿No? Estamos tablas en el 20%. Pues el 2020 fue un año salvaje, realmente. Todos estos gráficos que ahorita les voy a presentar en la cuenta de Twitter, Kodak, ¿recuerdan Kodak? Los futuros, miren, cayendo. Los índices, ¿dónde cotizarían si no estuviera el QE infinito de la Fed? ¿No? El crecimiento, la disparidad, ¿no? Entre Wall Street y Main Street, economía abajo, bolsas arriba, el Dow Jones en 30,000 antes del colapso. Realmente fue un año espectacular en toda la palabra. Vamos a checar ahora rápidamente las imágenes de Twitter que están aquí. Vean esto, los índices fueron parados por 15 minutos después de que cayeran 7%. Déjenme ver si viene la fecha. No viene la fecha. Ah, sí, marzo 20 de 2020, pero no viene el día. Miren el SP cotizando en 2,764. El petróleo, como le había mencionado, cotizando por debajo. Peticiones por desempleo disparadas completamente. Wall Street contra Main Street. La famosa vuelta en K. Barrons anunciando el techo de mercado como es costumbre. El índice de estrés financiero de la Fed de San Luis. Petróleo. El balance de la Fed comparado con el GDP. Más de 20 millones de personas en los Estados Unidos perdieron sus empleos en abril, mientras que la tasa de desempleo se elevó cerca del 15%, la más alta desde la Gran Depresión que les mencionaba era en 1929. Un gráfico histórico del 2020. Vean la comparación. Nasdaq llegando en el ratio con el SP a los niveles de la burbuja.com. Este ya lo habíamos visto. El índice de Citi, de sorpresas económicas, vean cómo también se disparó después de enero y ya no bajó hasta apenas. La tasa de desempleo, que ya ha bajado cerca de un 8%, me parece 7.8. Riesgo, ¿qué riesgo? El Banco Central empezó a comprar bonos basura. Mejor desempeño mensual para bonos corporativos de alto rendimiento de los Estados Unidos, bonos basura, desde 2011, haciendo empresas zombies completamente. Rendimiento del bono americano a 10 años, ya el 10 años ya pagando negativo en tasas reales. Vean cómo ha caído en 2008, cómo cayó aquí, y vean cómo se ve en 2020 del desempleo. Chulada de gráfico. La euforia en su máximo esplendor. Wall Street nuevamente contra Main Street, la famosa vuelta en K. Este gráfico, menos 10, menos 11, menos 12. Nunca había visto algo así, y menos de las tecnológicas que cayeran de esa magnitud. El mercado más caro de la historia, esto fue hace unos meses. Ahí el indicador de Warren Buffett me parece que ya está arriba de 180. La actual correlación negativa es una gran anomalía, miren. También México llegó a participar en este hilo de imágenes.
en el PIB. Nasdaq comparado lo de 1999 con 2020. Kodak que se disparó, ven, desde $2 hasta 37 momentos Kodak. 2008 en comparativa con 2020, vean la vuelta en V, pero solamente de las bolsas. Hertz comprando los Robinhood, sacando rendimientos de 100%. El Nikkei rompiendo sus resistencias de 30 años, 3 décadas. Es probable que este año se convierta en el mayor revés bursátil de la historia, la peor caída intraanual que terminó el año con un rendimiento positivo. Eso también es histórico. El balance de los bancos, cómo van a ir aumentando su balance los bancos centrales, los dueños de, de las bolsas. ¿Cómo hubieran estado las bolsas si no existiera el QE? Miren dónde cotizaría el Nasdaq, cerca de los 6.000, la mitad prácticamente de los índices si no existiera el QE. Este es un gráfico de Deutsche Bank, deuda y GDP, PIB. El nivel entre el cuarto trimestre del 2019 y el tercer trimestre no tiene precedentes, vean. Portadas de revistas, cuando el mundo se cerró, febrero-marzo. Después viene la celebración cuando escogen a Yellen como la secretaria del Tesoro. Las IPO, cuando empezó la euforia con Airbnb, Dash, Snow, Barrons, hablando de la locura de las IPO. Ya viendo de cara al 2021 Barrons también. Los osos ya ahora también son más optimistas en este 2020. Ya no hay permavirs, ya todos quieren que el mercado siga subiendo. Ese gráfico ya lo había visto. Un gráfico secular del Dow Jones de un siglo. El Russell haciendo un récord histórico de distancia a su media de 200. Miren. Tesla al SP500. Este gráfico dio mucho de qué hablar porque muchos lo corrigieron, dijeron que estaba mal. Pero los dos están correctos. El Nikkei 225 superando los 27,000 puntos por primera vez. El rally de las mid caps, vean, llegando a los 2,000 puntos. Wall Street está impulsando la SOPI o la SIPO al mercado para satisfacer la demanda especulativa de los inversores minoristas, casi al nivel de las burbujas.com. Los inversores minoristas están acumulando en el comercio de acciones. Crearon millones de cuentas nuevas en Robinhood, en brokers, tan solo en México también crearon nuevas cuentas, pero no como la manía de los Robinhood en Estados Unidos, ¿no? Los especuladores están pagando múltiplos astronómicos por la CIPO de empresas con ingresos negativos. O sea, ya salieron, no ganan nada, pero sus valoraciones están por los cielos. Los especuladores en el mercado de opciones aumentan sus apuestas para aprovechar los rendimientos de acciones de riesgo. Tesla contra el mundo automotriz. Vean. Va a quedar en 666 su capitalización. Y bueno, ya a partir de ahí ya son gráficos que se pueden repetir, que faltaba de subir. Muchos ya los vimos, algunas son portadas. Y denle una checada, guarden estos gráficos porque yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Realmente esto fue sin precedentes, ¿ven? Un gusto poderlo haber vivido. Hubiera sido doble gusto si hubiera ganado mucho dinero, ¿no? Con esto. Vean las FANG. Tuvimos un video del peso de las FANG en el SP y en el Nasdaq. Ahí también búsquenlo en el canal. También está ahí.
Banco de México bajando las tasas en el 4.25, balance de la Fed, el indicador Bull&Bear marcando cero varios meses, y pues Tesla y Bitcoin, que subió más este año, pues ahí tiene. Tesla por goleada gana. Y Bitcoin rompiendo los 20.000, Tesla ingresando al SP. Y bueno, así terminamos este especial de 2020. Quiero agradecerles por todo su apoyo, sus comentarios, su retroalimentación. Vamos a seguir mejorando. Siempre les he comentado que pues es mi forma de ver el mercado. No tengo la razón absoluta. De hecho, si la tuviera, pues hubiera ganado con los cortos a inicio de año y posteriormente hubiera recuperado, o más bien aprovechado ese 100% del Russell. Vamos poco a poco, vamos creciendo. Siento que cada vez vamos mejorando todos en conjunto, vamos mejorando nuestras estrategias. El mercado va cambiando, hay que cambiar con él, porque si no, pues podemos atorar, podemos empezar a perder dinero. Es muy importante, y yo lo aprendí, a ganar dinero, porque para eso es el mercado, a no tener la razón. De nada me sirve tener la razón de esta gran caída que hubo si no gané dinero, y al contrario, y peor tantito, si perdí dinero. Entonces, propósito de año nuevo, del 2021, evolucionar junto con el mercado, porque lo entendí tarde. Desde octubre, que estaba la crisis de repos, estábamos cortos. Aguantamos noviembre, diciembre, y ya en enero salimos. Y si bien nos dio la razón, a unos días, 2 semanas nada más, realmente pues no se pudo aprovechar. Hay que evolucionar, no hay que pelear con la Fed, ya lo sabemos, y ahora hay que tener eh, más herramientas de análisis a nuestra disposición. No basta solamente el gráfico, los fundamentales, porque a veces se mueve por fundamentales el mercado y a veces no, como es el caso. Sentimientos de mercado, market timing, noticias macro. Entonces, todo eso hay que implementar hoy en día. Ya no solamente es el MACD, el RSI, ya no es si el precio-beneficio de la acción es bajo, ya no es eso, ya no es el tweet de Trump, ya no es el indicador de sentimiento, ya no es el dato del PIB que salió malo, que salió bien, ya todo lo tenemos que incorporar, y es una cuestión de variables mucho más compleja. Obviamente se puede hacer muy sencillo dependiendo el enfoque, pero yo creo que si queremos entender realmente lo que mueve el mercado y lo que es el mercado, porque realmente a mí me apasiona, tenemos que saber todo eso. A muchas personas les bastará solamente con hacer un análisis de MACD y RSI mientras todo lo demás no importe. Está bien, si le funciona, está bien. A mí realmente me gusta saber las razones del por qué, y por eso lo hago de esa manera. Y les deseo un feliz año 2021, que esté lleno de profits. Recuerden, si tienen cualquier duda, pueden escribirme. A muchos les he contestado por mensaje directo en Twitter. No tengo problema con enseñar las cosas. Es algo que aprendí este año. Y pues si a alguien más les sirve, encantado. Les mando un abrazo. Recuerden @bolsamx, @soyets. Y ahí tienen un amigo con quien contar para afrontar los mercados de valores.